santo Jesús. Hermana, que el Señor le bendiga. Que le bendiga más. Gloria a Dios, santo Jesús. Vamos a buscar la palabra en Hechos 10:24. Gloria a Dios, santo eres Jehová. Mi alma te adora. Hechos 10:24. Santo vive Jesús. Alabado Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo eres Jehová. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin réplica. Así que pregunto: ¿por qué causa habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios, santo Jesús. Mi alma te adora, mi alma te adora. Gloria a Dios, santo eres Jehová. Vive Jesús, santo eres Jehová, mi alma te alaba. Gloria a Dios, santo Jesús. Vive Jesús. Esto es repasando del estudio que está dando mi esposo. Que verdad que estamos poniendo 100% atención y escuchando lo que él está diciendo. Y yo puedo dar fe que tienen buena memoria. Santo eres Jehová. Gloria a Dios, santo Jesús, mi alma te alaba. Gloria a Dios, santo Jesús, mi alma te alaba. Vive Jesús, mi alma te alaba. Gloria a Dios, santo eres Jehová. Vive Jesús, santo eres Jehová. Cornelio no era judío. Pedro sí era judío. Gloria a Dios, santo Jesús, mi alma te adora. Mas sin embargo, Cornelio estaba orando y ayunando, pidiéndole a Dios que alguien le hablara, pidiéndole, y el Señor le mostraba a Cornelio. Mas antes de eso, Dios tuvo que mostrarle a Pedro un lienzo con unos animales, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Yo creo que no. De lo que mi esposo estaba explicando el viernes. Manaíbi se acuerda. Había toda clase de animales, cuadrúpedos. Amén. Había todo tipo de animales, ¿verdad? Como dice el hermano Quique, cuadrúpedos, entre otros, que eran animales que impuros, que ellos no comían esos animales. Pero más sin embargo, el Señor le tuvo que mostrarle a Pedro y decirle que
no llames ¿qué? Común o inmundo lo que Él ha limpiado. Gloria a Dios. Pero había una cosa que a mí me llamaba la atención y eso yo lo hablaba y lo discutía con mi esposo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pedro es judío, Cornelio no es judío. Y el detalle es que, como que Pedro estaba como que, si sí o si no, porque me van a ver que voy a entrar ahí, me van a juzgar porque voy a entrar en un lugar donde no me es permitido, según, ¿verdad? Como le habían enseñado a ellos, no podían compartir con otras personas que no fueran los mismos judíos. Pero dice que los extranjeros y los judíos no compartían en común. Gloria a Dios. Mas sin embargo Jesús no estaban enseñando que sí, pero ellos como ellos eran, como uno dice, la ley, y se dejaban llevar por la ley, y todo tenía que ser por la ley, mas sin embargo Jesús vino a romper la ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jesús le habló a la mujer samaritana. Por eso que la mujer samaritana le dijo, adiós, tú siendo judíos, ¿cómo que tú me hablas a mí cuando yo soy samaritana y me pides a mí de beber? Gloria a Dios. Entre otros más ejemplos que hay en la palabra. Poderoso eres Rey. ¿Por qué Dios se le mostró a Pablo? Porque tenía propósito con Pablo, porque Dios llamó a Pablo para hablar ¿con quién? Con los gentiles. Gloria a Dios. Para predicar a los gentiles, mas sin embargo había algo que llamaba la atención. Pablo tenía que esforzarse para poder, ¿verdad?, aprender de los discípulos, aprender de los apóstoles, de la palabra, como debía de ser. Tenía que esforzarse, como quien dice, para hacer un esfuerzo sobrenatural, para decir, mira, yo soy de los de ustedes. Estamos aquí aprendiendo de Dios, aprendiendo de su palabra. Y Pablo tuvo que coger. Gloria a Dios. Acogió varias veces. Poderoso eres Rey. Gloria a Dios. Dios se le revela a Pablo y tiene que meterse con el pueblo judío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sin embargo Dios lo llamó a él para hablar de los gentiles. Amén. Dios tuvo que mostrarle a Pedro el lienzo para que entonces Dios pudiera trabajar con Pedro, y le puso en un momento de éxtasis, como que se quedó suspendido en la mente en eso. Dice en la palabra que se quedó con eso en su, como dice, se quedó con eso. Dios le habla, ve y visita a Cornelio, y él se queda como que todavía pensando en la visión que él vio, más lo otro. Y después fue que viene a decir, ahora entiendo por qué Dios dice que no llaméis inmundo a lo que Él ha limpiado, porque Dios no hace acepción de persona. Y nosotros, los seres humanos, y muchas veces los cristianos, nos gusta hacer acepción de persona. Con esta persona no, con esta persona sí. Mas sin embargo, cuando Cristo vino a salvarnos a todos. Porque Dios derramó su sangre no solamente para los judíos. Dios derramó la sangre ¿para quién? Para todos nosotros. Para que por eso fuimos nosotros limpiados a precio y comprados a precio de sangre. Sangre preciosa, sangre amada, sangre que dolió a Él darla por quién, por cada uno de nosotros. Por eso que más sin embargo Pedro tenía quizás esa lucha. Mas sin embargo cuando Cornelio lo vio, dice en la palabra que se le postró en los pies, ¿verdad que sí? Se le postró. Pero ¿qué le dijo Pedro? No, levántate, tú y yo somos hombres. Y ahí yo entiendo que Dios le iba a él mostrando desde la entrada lo que Dios quería hablarle a Pedro. Y le iba mostrando desde la misma entrada, cuando vio que Cornelio se le postró en los pies. No, tú y yo somos hombres. ¿Cómo tú te me vas a postrar a mí? Nosotros tenemos que adorar a Dios. No podemos adorarnos unos a los otros. Iba ¿qué? Enseñándole. Iba predicando. Iba hablando.
Iba, como uno dice, las dudas que tenían, vamos a ir arreglando. Pero cuando Pedro vio que en la familia de Cornelio habían otros invitados, había una reunión. Es como uno dice, invitamos a alguien a predicar a la iglesia. Y quizá esa persona no pensaba que venía a hablar a una persona, pero cuando se da cuenta venía a hablar a una iglesia completa. Por eso que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios nos da la orden de hacer, hay que obedecer, porque Pedro no le cuestionó a Dios. Pedro dijo, pues está bien, pues dale, vamos. Voy para allá. Le hizo la pregunta a Cornelio, ¿por qué me mandaste como que dice, ¿por qué me mandaste a llamar? ¿Por qué me mandaste a pedir a mí? Porque los judíos y los extranjeros no se llevan en sí, ¿verdad? Vive Jehová, Santo Jesús. Vive Dios. Va a romper. Vive Dios. Pero más sin embargo, Dios tenía ¿qué? Propósito. Dios tenía un propósito para con ellos. Dios tenía propósito en cada una de las personas. Mas sin embargo, cuando Pedro llegó, dice que empezó a hablar y predicar. ¿Y qué pasó cuando la gente que estaban allí reunidos? ¿Qué sucedió? Dice mi esposo que se llenaron ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y como vieron que los otros también, ellos recibieron el Espíritu Santo, ahí Pedro fue cayendo más en cuenta de decir, pero espérate, Cristo vino para cada uno de nosotros. No fue solamente para nosotros los judíos, fue también para los gentiles, porque se dio cuenta que recibieron el Espíritu Santo en fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Eso es porque cuando la gente, como uno dice, menosprecia, cuando somos vil y despreciables para muchos, a ese es el que Dios le gusta. Al que el hombre desprecia, es el que Dios llama. ¿Para qué? Como dice en la palabra, ¿para qué? Para avergonzar aún a los sabios. Porque la palabra de Dios es así. Porque Dios, como dice en la palabra, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos que hacer acepción de personas? ¿Por qué nosotros los seres humanos? Hay muchos cristianos que si tú no haces lo que yo pienso, como las cosas tienen que ser de esta forma, si tú no lo haces de esta forma, te maldicen. Tienes que hacerlo así, o si no te va a salir las cosas asado. O si no te desprecian, no eres de mi reino. Y te tiran para el lado, te tiran de codo, te humillan, te desprecian. Y tú dices, pero espérate, que yo estoy haciendo mal. Pero espérate, que yo vine, yo creo que yo quiero buscar de Dios. ¿Y por qué a mí me tienen de lado, a mí me desprecian? ¿Por qué no me corrigen con amor? ¿O por qué no ven el punto de vista como yo lo veo? Y entonces, ahí es que se supone que se entre el diálogo. Como hizo Pedro, ¿a qué me mandaron a pedir? ¿Y qué pasó? Empezaron que un diálogo entre ellos, y Pedro predicaba la palabra, y fueron que recibiendo el Espíritu Santo y fuego. Por eso que yo he visto y yo he vivido en carne propia los grupitos que a veces hay. Hay gente que tiene sus grupos selectos, y si tú no eres de ese reino, te hacen la guerra. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me hacen la guerra si yo no he hecho nada? Ni les he hablado, ni he compartido con ellos, no he hecho nada y me hacen la guerra. ¿Por qué nos hacen la guerra? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué te hacen la guerra cuando usted dice, pero es que estoy ajeno a todo lo que está sucediendo?
Dios. O como en los tiempos de escuela, como uno dice en los tiempos de escuela, cuando éramos chamaquitos o nenas y jovencitos. Que, un ejemplo, tengo una amiga, yo soy amiga de Glamín y estoy en la escuela. La amiga mía no soporta a Glamín, o la amiga de Glamín no me soporta a mí. Entonces hay una guerra porque quieren una de las dos separarnos a nosotras y que seamos enemigas en vez de enemigos. ¿Cuánto ha sucedido eso en la escuela? Un montón de veces. Un montón de veces. ¿Por qué en el Evangelio hay cristianos que son así? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Porque por solamente yo pasarme o por ser amiga de Glamín, la otra persona me va a declarar la guerra y yo soy muerta, podrida en vida. Y en vez de ver el lado bueno, el lado positivo de la amistad que yo veo, entonces no estoy diciendo que tú seas mejor amiga de Glamín. Te estoy diciendo, ven y conózcala como la conozco yo. Porque es bien fácil, ¿verdad? Como uno dice, tirarle la guerra sin haberlo conocido. Eso me sucede mucho a mí, porque la gente se deja llevar por mi cara. Gloria a Dios. En mi trabajo no me vas a ver mucho sonriendo. En mi trabajo soy muy seria. Aleluya. A veces me preguntan, María, ¿usted está molesta? No, no estoy molesta. ¿Por qué? No. El que no me conoce a mí, se equivocó. Porque me hacen la guerra a mí por solamente yo estar seria. O por no compartir con ellos muchas cosas. Pero el que me conoce a mí, dice, de seria, Mari, no tiene nada. Nada. Pero el que no me conoce me hace la guerra. Pero el que se deja, como uno dice, el que se deja la dicha de conocerme, va a conocer otra persona diferente. Ha sucedido eso en el trabajo. Y en el Evangelio hay muchos pastores, muchos líderes que son así. Si tú no sigues lo que yo creo como debes hacer, pues entonces tú no entras en mi reino. Y empezamos la guerra entre hermanos. Y estamos como que matando a los hermanos nosotros mismos. Y estamos entonces un pastor con otro pastor. No le hable a este pastor porque este pastor es esto. Y empezamos la guerra dentro de las iglesias. Y empezamos a dividir. Y empezamos a romper. Y empezamos a ver las cosas tan diferentes. Mas sin embargo, cuando Cristo venga, se salvarán ambos líderes que están en guerra y tirando las congregaciones en guerra unas con otras. Porque Dios vino a ¿qué? A traer ¿qué? La paz. El paz, el amor y ¿qué más? Gloria a Dios. La unidad que tenemos. Que estar unidos. Porque mi guerra no es contra el hermano, mi guerra no es contra aquel pastor evangelista, mi guerra no es contra una persona en particular. Mi guerra, dice en la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades que está ¿qué? En los aires. Gloria a Dios, aleluya. Pues entonces, Gloria a Dios. si fuese así, Pedro hubiese dicho, no, Señor, yo no voy para allá porque él es extranjero. Él es extranjero y se iba en contra de la voluntad de Dios. Pero en ningún momento la palabra dice que Pedro desobedeció a Dios, sino que obedeció a Dios. Y muchas veces nosotros queremos que tomar juicios en nuestras manos. Juicios que no compete a la salvación. Pero más sin embargo, cuando Dios vino a salvar, dice que vino a salvar a todos nosotros y los que se habían perdidos. Si Dios vino a salvar a los que aún se habían perdido, ¿por qué yo tengo que decir, tú te salvas, tú no te salvas, tú no te vas a salvar, tú estás condenado, tú estás fuera en el infierno, ya tú te perdiste? Tú no pagas porque no hay nadie. Porque hay gente que le gusta como que tú estás condenado. Tú no obedeces. Tú te vas para el infierno.
Y como tú no sigues lo que yo creo, te va a llevar el diablo. Hay una cosa que yo he aprendido al escuchar a Pai, ¿verdad? Pai dice que nadie puede condenar a nadie al infierno. Nadie tiene la potestad para decir te vas al infierno. Nadie. ¿Y por qué muchos cristianos dicen te vas para el infierno? Por mí te pudres y te vas al infierno. Gloria a Dios. No tiene ningún tipo de amor, No hay amor, no hay discernimiento de espíritu, porque Dios vino a salvar, no a condenar. Y el ser humano le gusta rápido como que condenar y poner un sello. Y volvemos al tema del sello. ¿Verdad? Lo que estaban estudiando el miércoles, el sello del espíritu. Mi esposo está dando el estudio de los hechos y yo estoy dando el estudio de los hechos, el sello del espíritu. Mientras que cada uno de nosotros, hay cosas que a veces uno no entiende. Hay cosas que uno no entendía. Pero cuando yo, como yo le había dicho a ustedes, cuando yo fui escuchando testimonios de personas que han sido separados para Dios desde la edad muy pequeña, o Dios tiene un propósito con X o Y personas, como le había dicho el testimonio de esta que era hija de un santero de esos poderosos de Santo Domingo, que ella desobedeció una orden de su papá y fue a buscar agua y pasó frente a la iglesia que el papá bajo la santería había cerrado porque esa gente no peleaban, porque ellos dicen, ¿pelean o no pelean? Y ellos van, investigan, dicen, no pelean. Por eso que las iglesias que son tibias y frías, o las iglesias que no le dedican la oración a Dios, esa iglesia para ellos no es, Dios mío, ¿cómo ellos dicen? Peligro. Para ellos no es peligro. Esa iglesia no son peligros para ellos. La iglesia que es peligro es la iglesia que adora a Dios, la iglesia que le ora a Dios, la iglesia que le ayuna, la iglesia que le busca. Esa es la iglesia peligrosa para ellos. ¿Por qué? Porque le hacen la guerra y pelean contra ellos espiritualmente. Vive el Señor, santo es Dios. Por eso es que cuando el pastor nos decía a nosotros, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios, hay que buscar presencia, porque hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Pero no era porque Él quería que nosotros pasáramos hambre, ¿verdad? Para muchas veces dicen, ay, yo ayunar con la hambre que tengo. No. Chacho, es cuando más ganas me dan comer pancake, revoltillo, con tostadas y todo por ir para abajo. Esas son un banquete. Pero más sin embargo, cuando Dios nos dice a nosotros, hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelearlo. Hay que luchar la salvación de nuestra alma. ¿Por qué hay que lucharla, hay que pelearla? Porque hay que cuidarla con qué, con temor, con temblor. Cuando esa muchacha, dice ella en el testimonio de ella, el testimonio de ella dice que ella pisó una gota de aceite. Ella la pisó. Ya eso estaba pasado, ya eso estaba quizás seco, no se veía. ¿Por qué? Entonces cuando el pastor de esa iglesia le dice a ella, ¿tú eres la hija de fulano? Sí, dile a tu papá que la pelea va. Y ella, como era una chamaquita, no sabía, ella fue donde el papá. Y ella, pero no dijo nada donde ella fue primero, ella no dijo nada, se quedó calladita. Y dice ella que los papás empezaron a llamar a los demonios y los demonios no subían. Y empezaba a llamarlos y no subían. Mire, le dice a Santero Mayor, ¿qué está pasando que no están subiendo? No me están oyendo las órdenes que estoy dando. Dice, ¿no está subiendo? Pregúntale a tu hija.
Dice, ¿dónde tú estabas? En ningún lado, papá, yo no estaba en ningún lado. Dice eso, porque si ella decía dónde estaba, la pela iba a ser mortal para ella. Dice, en ningún lado, papá. Y volvía el abuelo y decía, pregúntale que ella diga dónde ella estaba y qué pisó. Búscale el zapato. Cuando el papá le dice, dame el zapato acá. Y le ve que el sello del Espíritu Santo en la gota de aceite. Y le ve el aceite y le dice, ¿dónde tú estabas? Porque eso para ellos fue como que, ay, Dios mío, ¿dónde tú te metiste, mujer de Dios? Y dice, papá, iba a buscar agua. Y enfrente de esa iglesia me paré y pregunté que si iban para la fiesta de aquí. Me dijeron que no. Y me dijeron que la pelea va. Dice, la pelea va. Y va y la pelea. Y empezaron ellos a pelear. Pero como la iglesia se unió en ayuno y en oración, la iglesia se empezaron a unir. Y el papá le dio la orden a ella que iba a entrar a la iglesia a destruirla. Le dio un pote de ceniza de muerto y un pote de gota de sangre de animal. Y le decía, por donde tú camines vas a soltar las gotas. Porque la gente pensara, no, eso tiene que ser un baño de sangre y un baño de cosas y un peguero de cosas. No. Con una gota de sangre, porque la encomienda de ella era las 4 esquinas del templo, para de nuevo destruirlo y destruir a cada uno de ellos. Pero ella decía que ella fue a la iglesia y no podía hacer nada, porque se paraba al lado de uno y ella empezaba a adorar a Dios. Y ella empezaba a buscar quién no alabara a Dios, quién no estuviera alabando a Dios. Y se paraba al lado de que no estuviera alabando a Dios y de momento estaría alabando a Dios. Y se volvía y se movía. Y dice que de fin y al cabo cuando abrió, se dio cuenta que la que tenía la encerrona era ella. El Espíritu Santo le había hecho una encerrona, porque ellos empezaron a ponerse así alrededor y empezaron a hacer la cadena, y el Espíritu Santo le empezó a arrebatarla a ella de un lado a otro. Entonces ella decía, papá, es que esa gente me dieron una pela a mí. Y nadie la había tocado, nadie le había hecho nada. Pero cuando Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, el propósito de Dios se ha de cumplir en nuestras vidas. Y hasta el sol de hoy es una sierva de Dios. Dios la libertó del ocultismo. Dios la libertó de ese mundo. La libertó a ella, rescató a su madre y rescató a una hermana antes de morir también. Porque cuando Dios tiene propósito, propósito hay. Y entre uno de los testimonios también ella había dado que el papá quería sacrificar a un niño, porque el papá de ese niño se lo había regalado al santero como promesa de algo que cumplió el santero. ¡Viva el Rey! ¡Gloria a Dios! Y dice, ¿verdad?, que ese niño, cuando ese señor se lo robó, cuando él se lo robó, iba a matarlo, a hacer un sacrificio al niño. La mamá de ella empezó a gritar, no lo toques. Ese niño no puede morir, no lo toques. Dice, pero ¿por qué no lo puedo tocar? Si me lo dieron a mí, yo tengo que sacrificarlo a yo no sé qué santo era, le tocaba. Decía, no lo puedes tocar, no le ves el sello en la frente. Y es cuando mira y dice que el sello está puesto. ¿Y cuál fue el sello? Ese niño fue entregado a Dios en el altar. Cuando fueron entregados a Dios, uno dice, wow, uno nunca sabe, pero el enemigo sabe cuando eres marcado para Dios. No hay diablo ni demonio que destruya lo que Dios vaya a hacer en cada uno de nosotros. Por más que el enemigo intente, Dios levantará bandera. Por más que el enemigo quiera enrollar a cada uno de nosotros, Dios va a estar ahí para protegernos. Un niño de 4 años, ¿qué ese niño iba a saber? ¿Qué es lo que iban a hacer con él? Y que ese niño iba a saber que él estaba sellado con el sello de Dios. Dedicado desde el nacimiento, porque la madre de ese niño es cristiana. Y el esposo nunca le ha servido a Dios. Por eso que cuando somos sellados
con el sello del Espíritu Santo. Aleluya. El enemigo lo ve de lejos. Gloria a Dios. Por eso que cuando somos cristianos, somos diferentes y vamos a algún lugar, lo primero que nos dicen a nosotros, nos dicen, usted es cristiano, ¿verdad? Y uno dice, sí, ¿por qué? Se nota que usted es diferente a los demás. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando uno va a sitios, lugares, somos como qué. Dísele para, somos como qué. Cartas leídas, libros abiertos. Aleluya. Por eso que el Espíritu de Dios se note. Si tienes a Dios, que se te note. Aleluya. Y después cuando llegué, que sentí estas aromas, ¿verdad? De estos cadáveres que hay en algún lugar por ahí, en las 4 esquinas. El Señor me ponía en mi corazón, y ahora ¿quién va a alabar a Dios? Porque mira que yo busqué, y vi, movió cielo, tierra y mar allá atrás, y no hay nada. Gloria a Dios. Aleluya. No hay nada. Santo. ¿De dónde vienen los vientos olorosos? Dios sabe dónde están esos cadáveres metidos. Aleluya. Pero una cosa que el Señor me ponía en la mente, Dios. cuando Pablo y Silas fueron encadenados, Aleluya. cuando Pablo y Silas fueron encadenados Gloria a Dios. dentro del calabozo, no se olía a fabuloso. Gloria a Dios. Aleluya. Dentro del calabozo, Gloria a Dios. donde no hay higiene, Gloria a Dios. Aleluya. no hay baño, Aleluya. no hay un comedor, Gloria a Dios. animales muertos. Fueron presos injustamente. Fueron, como dice mi esposo, presos injustamente por solamente predicar la palabra. Gloria a Dios. Fueron azotados Gloria a Dios. Gloria a Dios. dentro de un calabozo. Por lo menos aquí hay un olor, uno más el fabuloso que la hermana Ivy tiró por ahí, que hace una mezcla ahí muy buena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el detalle es que dentro del calabozo Gloria Aleluya. a Dios. tenía que tener otras más ingredientes. Aleluya. Heces fecales, orina, vómito, sudor de otros presos, animales muertos, alacranes, serpientes, cucarachas, ratones, Gloria a Dios. las paredes llenas de limo y de hongo y cuantas cosas había. Porque el cepo que le pusieron los pies a Pablo, ese cepo lo tenía otro preso. Sabrá Dios que fue muerto o no fue muerto. El detalle es que el cepo que tenía en los pies era como quien dice los pies abiertos. No podía ni pararse, no podía sentarse, no podía hacer nada. Porque si te trataba de pararse, había que buscar la forma. Porque usualmente cuando uno se para te junta los pies. Pero pararte con los pies abiertos, bueno, solamente alguien que tenga la facilidad y la elasticidad para hacerlo de pie. Yo sé que ustedes dos sí, pero este que está aquí no puede. Gloria a Dios. Porque yo no puedo ni pararme por la gordura y la falta de aliento. Gloria a Dios. Porque no tengo ya la misma resistencia de hace un par de añitos atrás. Aleluya. Pero imagínense usted, estamos aquí y cuando el viento nos da, nos quiere tirar la nariz lejos. Pero imagínense ahí en Pablo, herido por los latigazos, Gloria a Dios. en ese cuadro muy bonito que le pinté. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí? Con todos esos olores, herido, porque esas heridas estaban abiertas, Gloria a Dios. esas heridas estaban infectadas, esas heridas estaban que si lo miraba de lejos gritaban del dolor, Gloria a Dios. porque cuando salió tuvieron que curarlo. Pero dice la palabra que ¿qué pasó ellos en medio de esa situación? Tenían dolor, había dolor, peste, asco, de todo.
Gloria al Rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Gloria a Dios. Empezaron a alabar a Dios. Gloria a Dios. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del olor, en medio de la tristeza, en medio de la situación, dice la palabra que a medianoche Gloria a Dios. Gloria a Dios. tonaron alabanza. Viva Jehová. Que la alabanza no cese de nuestra boca. Aunque digamos, Señor, yo abro la boca y siento que estoy comiendo eso. Pero imagínense la situación peor que se encontraba Pablo y Silas. Pedro también fue encarcelado. Todos ellos fueron encarcelados. Las cárceles de allá no eran las mismas cárceles de hoy en día. Aquellas cárceles ellos dormían encima de los excrementos del otro. Más el excremento de ellos. Mas sin embargo salían de ahí adobaditos, ready to go. ¿Verdad que sí? Y a veces no queremos adorar a Dios. A veces no queremos meternos como en la prédica que estamos escuchando. A veces no quieren enfangarse los pies. Muchos predicadores quieren altares, pero no quieren enfangarse en los pies en los barrios. No quieren enfangarse en los pies predicando en la carretera. Mucha gente ya no quiere predicar de dos en dos como dice en la palabra. Dicen, no, yo predico en la cancha. Yo predico con micrófono. Yo predico de esta forma. Si no hay, no predico. Pues estamos equivocados, porque en ningún momento la palabra me dice a mí que vayas a predicar con altavoces. Gloria a Dios. El único que predicaba así era Jesús. Y llegaba a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mi pregunta era, ¿cómo el que estaba al final allá abajo lo podía escuchar? Aleluya. Fácil. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir que el que estuviera allá abajo en los de los 5,000, podía escuchar a Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién tiene una idea? Gloria a Dios. No había micrófono, no había megáfono. El Espíritu de Dios tiene que llegar a través de la... Gloria a Dios. El Espíritu de Dios, como yo mismo, así mismo yo lo visualicé, el Espíritu de Dios afinaba los oídos de aquellos y agarraba la palabra. Viva Jehová. Le ponía la audición bien sensitiva para escuchar la voz de Jesús. Y se convertían. Gloria a Dios. Pero más sin embargo la palabra me dice salir de dos en dos, predicar la palabra. Gloria a Dios. Y muchas veces no queremos hacerlo. No queremos salir a predicar la palabra. No, yo quiero predicar la palabra en un altar, en una cancha, en un micrófono. Pero no queremos hacer lo que es bíblicamente hacerlo. Gloria a Dios. Queremos comodidad. Pero más sin embargo, cuando el predicador estaba diciendo, que yo decía a mi esposo, eso es lo que yo tengo en mi corazón. Lo mismo que predicaba era lo que Dios me ponía en mi corazón. Y es lo mismo que yo decía, Señor, yo sé que necesito lo económico, pero si es tu voluntad de yo quedarme en mi casa, hay mucho trabajo que hacer. Con tanto trabajo que hacer, la iglesia duerme y no quiere despertar. Gloria a Dios. Yo decía, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Si tú me permites a mí y tú eres mi suplidor, yo voy a hacer esto para y quiero trabajar para la obra de Dios. Ya yo le dije a mi esposo, la agenda mía ya la completé. Si no me contestan. Si yo fui de los números ganadores, solamente Dios sabe. Y si fui número agraciado y ganador, Dios sabe cuál es mi agenda. Y mi esposo, el nene se queda en el cuido, porque yo voy a trabajar para Dios. Alguien que diga, pero si tú estás sin dinero, sin trabajo, pues ese dinero te lo puedes dar a ti, que tu esposo te lo dé a ti. No. Yo prefiero que mi esposo le siga pagando el cuidado al niño
y yo buscar a las almas. Irme a buscar a esas personas que se me han retenido. Ir a buscar y poder hablarle, llegarle. Ir a estas personas mayores como el hermano Julio Manarrosa, darle la ronda, darle la vueltita. Hermano desayunó, hermano almorzó. Hermano, vamos a limpiarle un poquito aquí así. Vamos a ayudarlo, vamos a hacer la compra, vamos a hacer lo otro. Hay muchas cosas que hacer. Hay que limpiar el templo, hay que limpiar los atrios, hay que hacer muchas cosas en la vida, pero como uno dice, sin factor tiempo, no puedo hacerlo. Yo con tiempo puedo hacerlo. Pues yo digo, el Señor tiene todo fríamente calculado. Todavía no sé si tengo el número ganador o no lo tengo. Hasta el sol de hoy no me han dicho nada. No me han dicho ni sí ni no, que eso es lo peor. Un silencio total. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Calma, piojo, que el peine va a llegar. Pues entonces sí. No te voy a decir sí ni sí, porque si te digo sí y si sale que no, no te digo no y si sale que sí, espera. Para mucha gente, la espera ¿qué? Desespera. Pero digo, Señor, la espera. A muchas personas, hay gente que uno ve las noticias y la gente dice, ante la pérdida de un empleo yo me he reinventado. Y yo digo, bueno, Señor, ante la pérdida de un empleo yo me reinvento para tu obra. Porque hay muchas cosas que hacer en la obra de Dios. Hay muchas cosas que hacer en predicar a las almas, a decirle a cada uno de los hermanitos, mire, los que se han retenido, los que no están viniendo. Mira, hay muchas cosas que el tiempo que no tengo yo ahora, lo voy a poder tener si Dios me da el privilegio. Santo eres Jehová. Por eso que dice en la palabra, ¿verdad? Que hay que trabajar. Como dice en la palabra, dice, la miel es mucha y los obreros son pocos. Gloria a Dios. Y como dicen por ahí en la calle, haz el bien y no mire a quién. La palabra me dice a mí, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere que fuere salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero es la palabra la que condena, no yo. Gloria a Dios. No es usted ni soy yo. La palabra es la que condena, la palabra es la que confronta, la palabra es la que, como uno dice, desviste a la persona espiritualmente. Pero es que es la palabra. Nuestro deber es que orar, ayunar y buscar presencia del Señor, meternos más con Dios, que ahora que estamos en la recta final, en la última vuelta de la carrera, es tiempo de uno decir, Señor, yo dije esta mañana, Señor, tú estás a la vuelta de la esquina, Padre. Yo quiero tener más tiempo para ti. Que mi tiempo sea mi tiempo para con Dios. Que yo no tenga mi tiempo más dividido entre lo terrenal y lo que me corresponde. Ahora, mi tiempo de familia es mi tiempo de familia, pero lo que yo quiero decir es entre el trabajo y Dios. Yo prefiero tener a Dios y que Dios, ¿verdad? Como dice en su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo trabajo para Él y Él me va a pagar. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que paga mejor que cualquier patrono. Gloria a Dios. Y lo mejor de toda la paga es la salvación de mi alma. Por eso que como yo digo, Señor, estamos en la vuelta en la esquina. Yo quiero vivir más por ti. Yo quiero, como uno dice, entregarme más a Dios. Que lo que haya negativo en mí, que a Él no le agrade, que Él me ayude a seguir cambiando y transformando mi vida, porque sola yo no puedo hacerlo. O quizás como uno dice, sola
no veo lo que Dios quiere que yo vea. Como yo le comentaba a mi esposo, le decía a mi esposo, oye, en tal iglesia las cosas eran diferentes, pero a la medida que se han metido más en ayuno y en oración, Dios ha cambiado a esas personas de su punto de vista y Dios ha ido transformando desde arriba hasta abajo. Pero el cambio lo había hecho que el Espíritu Santo es que ha hecho el cambio en cada uno de ellos, desde arriba hasta abajo. Y ha sido una bendición. Y yo digo, y para mí fue una bendición de ser partícipe, verlo. El cambio que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo quiero ese cambio, que Dios siga haciendo ese cambio conmigo. Desde adentro hacia afuera. Porque yo quiero que, ¿verdad?, que cuando suene la trompeta, yo poder escucharla y ser arrebatada. Y me gustaría que cada uno de nosotros escuchemos la trompeta y ser arrebatado juntamente con Él. Y estar con Él en las calles de oro, en mar de cristal. Está todo preparado, porque ¿verdad?, están las vestiduras grandes y chiquitas, están todas hechas. Para los flaquitos y los no flaquitos también están hechas. Gloria a Dios. Están todos los tamaños. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No importa qué tamaño, ni qué altura, ni qué anchura tengamos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Cuando nos venga el desánimo, el desaliento, acuérdate que esta corona hay que pelearla y lucharla. Aleluya. Porque el desánimo no solamente viene a los que están sentados, el desánimo también viene a nosotros como líderes. Nos desanimamos y empezamos, como uno dice, Dios mío, pero es que yo quisiera, y empezamos a que yo quisiera, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero no, yo me tengo que esforzar, porque dice la palabra que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esta carrera no la va a ganar, porque ni en la Biblia ni en ningún lado se ha escrito nada de los cobardes. Se ha escrito de quién, de los valientes. Dice la palabra que los reinos de los cielos se hacen ¿qué? Gloria a Dios, aleluya. Y los valientes lo arrebatan. Usted y yo tenemos que ser de esos valientes. Arrebata su salvación, arrebata lo suyo. Vamos a arrebatar lo que nos pertenece. La corona de vida es la que me pertenece. Mi nombre escrito en el libro de la vida para que Dios me lo ponga allí, porque me debe de pertenecer. Usted tiene que pelear y luchar. Pues dice cuando Jesús dijo, vengo pues a preparar morada. Gloria a Dios. Mi morada ya está preparada. Yo lo que quiero es llegar allá arriba y ver lo que Dios tiene para mí. Ver la morada, ver esos animales, ver, como dice el va a ver los tipos de animales, pero no van a ser carnívoros. Van a ser todos herbívoros, van a comer sus pastos. Y podemos como uno dice, compartir con ellos, sobarlos y hacer de todo con esos animales. Y poder compartir de la creación de Dios que estaba aquí en la tierra, que es peligrosa, pero compartirla allá arriba, que va a ser más. Yo tengo curiosidad. ¿Qué es lo que hay allá arriba? Yo quiero saber cómo sería sobar un león. Porque ahora tú ves el león en la pantalla y dices, ¡ay, qué bonito leoncito! Pero allá te ve más bonito, ¿verdad? De lejos. Porque con esas garras que tiene ese león no quiero estar cerca. Porque un abrazo de león tampoco quiero. Mas sin embargo, cuando Daniel bajó al foso de los leones, él pudo sobar y tocar los leoncitos. Pero los que mandaron a bajar por Daniel, esos tuvieron el abrazo del león. Por eso que las cosas que Dios tiene para allá arriba, que me sigue dando más curiosidad para la salvación mía, poder que alcanzarla, dice el Señor, yo me quiero salvar, yo quiero llegar allá arriba. Por eso que esta salvación hay que agarrarla con temor y con temblor.
hay que abrazar la salvación Gloria a Dios, aleluya. porque estamos ya punto caramelo. Aleluya. Y como esto está a punto caramelo, la trompeta ha de sonar. Gloria a Dios, No, aleluya. que no nos desanimemos con las cosas que escuchemos, con las cosas que veamos, porque si usted se siente desanimado, esta que está aquí, que se levanta a las 4:30 de la mañana, que mi día comienza de las 4:30, todo el día, y está como que la batería encendida, que mi jefa me dice, tú eres eléctrica, yo me quedo mirándola, si conociera a mi esposo, va a decir, entonces, ¿qué él es qué? Voltaje. Si yo soy eléctrica, él es voltaje. Gloria a Dios. Porque ella me dice, tú eres eléctrica. Y yo me quedo mirando y riendo. Y yo me digo, bueno, si traigo aquí a mi esposo, va a decir, no, muchachos, ustedes son energía eléctrica, arranquen para allá. Ustedes son doble voltio. Gloria a Dios, aleluya. Pero, por eso que tengamos siempre presente, Gloria a Dios. retén lo que tiene para que ninguno tome su corona. Amén. Dios le bendiga, iglesia. La